presidentas de los Estados Unidos mexicanos. No llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas. ¡Viva las mujeres! ¡Viva México! Pero ya todos. Ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. Todas queremos vivir como princesas. ¿O qué creías que solo ustedes? Todas las cualidades de la niña bien las tiene la presidente. O sea, desde la... No, de verdad, evaden la realidad. Bueno, Claudia está evadiendo la realidad. También está bajo el yugo de López Obrador. Claro. Estamos hablando de una niña bien, o sea, porque la ves y dices, es niña, o sea... vestidos bordados y muy bonitos, pero muy estilizados. Los mata a hacer. Carísimos. No se ponen huipiles. Para nada anda de huipiles o de ponchos o de jorongos. No quiere separarse de la imagen de la 4T. Bajo el manto de este hombre que a la fecha lo sigue defendiendo, etcétera, pues dices tú. Pero no es cierto que llegamos todas. No es cierto, porque ella sigue muy sumisa. Eso es lo que enoja, irrita. Y yo pienso, lo personal, a mí no me representa. Hoy entrevisto a Guadalupe Loaesa, periodista y escritora mexicana. Su libro, Las Niñas Bien, cumple 40 años. Lo traspolamos al México de hoy, en donde la crisis económica de un López Portillo se parece mucho a la crisis económica que vendrá en los tiempos de la 4T, aunque las mujeres están un poco más despiertas. Bienvenida, Guadalupe, bienvenida aquí a Código Magenta. 40 años de Las Niñas Bien. 40 años, no lo puedo creer. Estamos hablando de 4 décadas y me parece increíble todo lo que ha sucedido en mi trayectoria como periodista, escritora. Y por otro lado, me parece que fue apenas ayer cuando Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Edmundo Valadez presentaron el libro, la obra como primera edición, Las Niñas Bien. Se llenó, fue en una librería en Insurgentes que se llama El Ágora, preciosa, y se llenó, había gente y colas. Yo decía, ay, no, y hasta Carlos Monsiváis me dijo, oye, no es para tanto, ¿qué pasa? Entonces, te debo de confesar, Marcela, que creo que empecé con el pie derecho. Porque yo creo que con el pie derecho, sí. Empecé con el pie derecho porque, en primer lugar, unos meses antes había ganado el concurso de un cuento en el taller de Elena Poniatowska, en primer lugar, con un cuento que se llamó El discreto encanto de la burguesía de las lomas. Ya te podrás imaginar de lo que hablaba, ¿no? Y luego viene la publicación del libro, que es una recopilación de textos que yo había publicado en el 1+1, en un periódico de oposición de entonces. O sea, estamos hablando de los 80s, lo publicaste en el 87, si mal no recuerdo. 85. 85. Porque es un libro que Las Niñas Bien, bueno, para darle un contexto a los que nos están viendo, ¿no? Es un libro en donde, mejor tú explícalo, porque creo que lo vas a explicar mejor. Una breve sinopsis, porque para las chavas de hoy, que a lo mejor no lo han leído, vayan a comprarlo, porque ahí viene una cosa similar que ahorita vamos a platicar. A ver, si quieres platicarlo un poco. Es un libro. De hecho, es la recopilación de varios textos publicados en el 1+1 a lo largo de 1984, por ahí, ¿me entiendes? 82. Yo en realidad, mi primer texto lo llevé al 1+1 en 1982. Y yo no creí que me iban a invitar, a colaborar, porque yo dije, es un periódico de oposición. Y las niñas ven como que no encajan aquí, que van a creer que me van a mandar en novedades, ¿verdad? O al Heraldo. Pues no, llamó la atención el texto de Las Niñas Bien 1 y 2, ahí tengo el original, bueno, estoy muy emocionada porque son ya 40 años, y a partir de ahí
yo dije, no, de aquí soy, bueno, ya, pues a partir de ahí, ya había criticado mucho a López Portillo, la devaluación, ya me había metido un poquito en política. Y las niñas bien aparecen, y entonces eso fue lo que gustó, por el contexto, si tú quieres, por el diario, porque si lo hubiera publicado en Novedades o en El Heraldo, pasa desapercibido. En cambio, como fue en el 1+1, como que llamó más la atención. Y es una recopilación, te digo, de textos, y yo hago es como una clasificación de las niñas bien, diferentes categorías, ¿no? La niña bien mocha, la niña bien pobre, la niña bien, quiero y no puedo, la niña bien rica, la niña bien, hay así varias categorías. Y luego me propone el editor de entonces Océano, editorial Océano, Andrés León, publicarlo en forma de libro. Y ahí me dije, Andrés, muchas gracias, pero no hay nada más viejo que un periódico, un diario, imagínate. No, déjame publicar. Bueno, ok. Y yo le voy a poner título, Guadalupe. Digo, ¿qué título, Andrés? Las niñas bien. No, que me van a acabar, me van a linchar, mis amigas. No. Es que el editor tiene ese privilegio de poner el título de la obra. Dije, bueno, pues adelante. Y a partir de ahí se vendió Marcela. Al mismo tiempo, Milán Kundera había publicado el libro La insoportable levedad del ser. Entonces estaba el libro de Kundera, mi libro y uno de Aguilar Camín, unas columnas en Gandhi y en todas las demás librerías, y se vendía el mío, más que los otros. Yo ya no es cierto, porque yo iba y me ocultaba detrás de las columnas y me daba cuenta que salía. Yo decía, no es posible. No, yo quería darle las gracias a cada uno de estos compradores. En fin, empecé con el pie derecho. Yo creo que esto, Marcela, en la vida, si empiezas con el pie derecho, aunque claro que vale la pena si fracasas, insistir y todo eso, pero fue como que fue el timing. Sí. Justo el timing. Aparte hablaste de un tema, Guadalupe, que creo que es tabú para muchas, o sea, aquí en México hay muchos Méxicos, ¿no? Y sí, el mundo de las niñas bien, de la clase alta de México, en los tiempos de López Portillo, en la crisis económica, lo podemos traspolar a que ahora podrían ser las niñas fifí, en los tiempos de Claudia, en los tiempos de AMLO, ¿no? Y la crisis que se viene, porque con todo esto de Trump, etcétera, vemos que vamos para allá. Entonces, creo yo, aquí, ¿tú qué opinas sobre esto? O sea, tenemos una presidenta, o sea, es una aportación muy importante, antes que los Estados Unidos, antes que Francia. Eso hay que, si tú quieres privilegiarlo, hay que decir, bueno, es una referencia muy importante, porque incluso es una presidenta con los pantalones bien puestos, y que le habla de cara a Trump, y Trump, she's wonderful. Bueno, yo no sé si, bueno, es parte de su estrategia de Trump. Es parte, ¿no?, de su estrategia. Pero, bueno, ahí yo pienso eso, que sí es parte de la estrategia, pero no te interrumpo, síguele. Es para hacer contraste, porque no quiere dar a Trudeau, ya sabes, como para hacer el contraste, ¿no? Con Trudeau no se trae una obsesión, no le gusta para nada, es tan importante, es un país tan grande, vecino. Bueno, el caso es que sí han cambiado las niñas bien, sobre todo las de mi generación. Somos mucho más conscientes, mejor informadas, más participativas, nos asumimos más como ciudadanas. Sí ha habido un cambio. Ahora ya te podrás imaginar las nuevas generaciones. Bueno, pues yo tengo billetas, yo lo veo con billetas, bueno, nada que ver. Yo a esa edad, ¿me entiendes? Son mucho más liberadas, más empoderadas. Sí. No hay duda que el internet, el celular, todo eso, la información, están sobreinformadas, y son niñas bueno, son igual, tienen la misma actitud de las niñas bien, porque finalmente, ¿qué es ser niña bien? Es una actitud, es como una filosofía, entre comillas. Pero, y como tú bien lo dices, sensibilizarse, informarse, actuar, porque creo yo que ya no estamos en ese México. Participar, en el México donde la mujer no participaba en la política, o no hablaba de temas políticos, o no le importaba porque vivía en su mundo. Estamos hablando de esta clase social fifí, ¿verdad? Sector pequeño, exacto. Exacto. Entonces,
no le importaba, y AMLO en su retórica populista, la demagogia populista, implantó en México esta división de fifís, chairos, clase alta, clase baja, aunque ha existido siempre mucha polarización. Mucha Eso polarización. no había tanto en la época de López Portillo, porque los discursos de López Portillo no polarizaban, no había como esa lucha de clases. Ahora se diría que hay una genuina lucha de clases. Obviamente no les gusta la 4T, no les gustan los chairos. Habrá niñas bien 4T, pero ¿quiénes? Yo así no las conozco. Bueno, no tengo una amigas de la 4T. que dice que no es del partido, pero está ahí como consejera tal, pues puede ser una Altagracia, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, una Altagracia o por ejemplo, la delegada de la Miguel Hidalgo, bueno, no es delegada, la alcaldesa de la Miguel Hidalgo, esta chica Alessandra, ¿sabes? Sí, ya la ubicas. Pero en realidad sí hay una polarización, sí hay un resentimiento social, sí hay estas niñas bien, han de estar mejor informadas, como dijimos, pero no creo que se identifiquen con el programa político de la 4T. No creo. Para nada. No creo. Pero porque y aún así, por ejemplo, ahorita que mencionas todo esto, vivimos en una fachada, porque las niñas bien, un punto importante es la caída del imperio de cristal, ¿no? La caída de la fachada de todo está bien. Traigo una tarjeta de crédito que rebota, pero pues todo está bien en mi vida. Entonces acá tenemos una presidente que se está maquillando con 92,000 pesos y la maquillada y la extensión y todo está bien, ¿no? Todo está bien. Cuando ella dice y promueve primero los pobres y la austeridad republicana. Entonces creo que ahí también cabe toda esta parte de tu novela de lo fachada, de lo que no es, de la pantalla, ¿no? Mira, lo que yo sí creo es que estas niñas bien, te estoy hablando de las del Ibero, las de la Náhuac, las que van a universidades obviamente privadas, las más viajadas. Yo creo que ya discuten sobre política con sus papás o sus abuelos. Esa es parte de la evolución que ha habido en estos últimos años en relación con las niñas bien. Yo creo que o preguntan, hay como, están más intrigadas, ¿no? Y como ahora con las amenazas de Estados Unidos, de Trump, pues quieren entender. Yo sí les doy crédito en ese sentido a estas niñas bien, por más tribolonas que nos parezcan, racistas, clasistas. Es cierto que esa actitud, desafortunadamente, querida Marcela, persiste. Es algo más, está en su DNA. Está en su DNA. Eso así fueron educadas y por las madres, por las abuelas, pero hay como más conciencia. Hay un poquito, quiero pensar, que están como mucho más, ya se quieren sentir como parte de la sociedad civil. Quieren ser un poquito más participativas, ya no están tan indiferentes, porque no pueden, porque oyen, porque están en las redes, porque comentan entre ellas. Entonces, sí creo que hay un poquito más de conciencia, Marcela, respecto a sus derechos, por ejemplo. Al Me Too, por ejemplo, muchas están pues muy conscientes de que ahí está Me Too, por si pasa cualquier cosa, ¿no? Y creo que hay también una especie de solidaridad de género. Sí hay. Si una de sus amigas, por ejemplo, que ojalá que no sea así, pero que faltaran o que no apareciera, se comienzan a mover entre ellas, yo creo que en ese sentido sí hay como más conciencia en lo que se refiere a los derechos de la mujer. Totalmente, y ahorita, por ejemplo, me resuenan casos que se han vuelto mediáticos, que ahí también cabe pues es que tuvo todas las herramientas para que se volviera mediático. Por ejemplo, el de Mafer Turrent de hace poco, que se volvió un caso mediático de violencia, como en su momento el de Abril Pérez Agaón o así. Pero como esas mujeres hay muchas en México que no tienen las herramientas
para que su caso llegue a buen puerto de la justicia, ¿no? Bueno, el de Abril no llegó a buen puerto de la justicia, pero el de Mafer a tiempo sí llegó a buen puerto de la justicia. Entonces, aquí el punto es, pues ahí otra vez la división, ¿no? Porque estamos en dos Méxicos, en donde en un lado, sin herramientas, la violencia contra la mujer permanece y no es justa, y acá, pues porque hay conectes y porque tienen las influencias, etcétera, sí se puede conectar y se puede resolver o el caso o se puede actuar a tiempo para que no llegue a ser un feminicidio o algo por el estilo. Así es, ¿no? Así es. Mira, estaba escuchando hoy en la mañana el programa de Carmen Aristegui, una investigadora muy interesante, que hace un balance, una encuesta de cómo está la violencia interfamiliar, la violencia contra las mujeres, y México sigue ocupando desafortunadamente los primeros lugares. A pesar de tener una mujer presidenta, a pesar de que hay más participación ciudadana, a pesar de más información, sigue siendo víctima de la violencia interfamiliar o abuso sexual. Todavía, por ejemplo, hicieron un cuestionario muy interesante si el hombre mexicano está ayudando más en su casa en relación al sueco, al finlandés, no es posible. Entonces, que si lava los platos, que si está en la cocina. Hay un poquito más de ayuda en ese sentido por parte de los jóvenes, como que no se ocupan del bebé, llevan a los niños al parque, pero todavía estamos muy atrasados. Todavía estamos muy atrasados. Pero qué pena, Carambas, porque, híjole, cuando escuché que todavía seguimos ocupando los primeros lugares de violencia contra la mujer, yo dije, no es posible. Cada año nos enteramos de esto y también las niñas bien sufren de violencia por parte de sus novios y de sus amigos y de bullying también. Entonces, claro que a lo mejor se defienden y son más mal habladas, eso sí te puedo decir que son muy mal habladas. Muy mal habladas. Mal habladas, y ¿qué te pasa? Oye, ¿qué traes conmigo? Sí, como más empoderadas, más echadas para adelante. Sí. Eso sí. Eso sí. Todas las cualidades de la niña bien las tiene la presidente. O sea, desde de verdad, evaden la realidad. Bueno, Claudia estaba viendo la realidad. No, y ahora se pone bastadas muy bonitas. Exacto. ¿La has visto como accesorio? La fachada. Ella dice que ella es una niña bien. Yo veo a Claudia. No, fíjate. A ver. Es tan ambivalente en ese sentido, como para asumirse como tal, que se pone efectivamente vestidos bordados y muy bonitos, pero muy estilizados. Los mata a hacer. Carísimos. No se pone huipiles. Para nada anda de huipiles o de ponchos o de jorongos. No, ella manda a hacer sus sacos muy bien diseñados, con bordados. A veces le quedan bien, a veces no tan bien. Pero se conoce que todavía también ella tiene sus contradicciones. Duda si ponerse de chongo, ponerse de cola de caballos y dejárselo suelto. Todavía, porque no quiere separarse de la imagen de la 4T. No quiere hacer esa concesión. Si no se separa de López Obrador, ¿cómo quieres que es lo que te iba a decir. También está bajo el yugo de López Obrador. Claro. Estamos hablando de una niña bien, o sea, porque la ves y dices, es niña, o sea, tú ves a alguien que se maquilla con 92,000 pesos, se viste con bordados de cada flor, no sé cuánto costará, hay que investigar, tal cual. Sí. Y entonces, bajo el manto de este hombre, que a la fecha lo sigue defendiendo, etcétera, pues dices tú. Pero Marcela, a ver. Ya olvídate de que sea niña bien o no. Estamos hablando de una mujer. Y las mujeres ahora tenemos que ser independientes, tenemos que ser autónomas, tenemos que tener nuestro propio criterio. Sí. Eso es lo que irrita por parte de cuando dice llegamos todas. No es cierto. No es cierto que llegamos todas porque ella puso en el Zócalo, puso estos mamparas terribles, ¿sabes? Sí. Igual que López Obrador. Y dice que para defender los edificios coloniales. Imagínate. No es cierto. Entonces dice que porque a las mujeres policías les va muy mal.
Pero no es cierto que llegamos todas. No es cierto porque ella sigue muy sumisa, aunque tiene destellos a veces de parecer independiente o un propio estilo, pero eso es lo que enoja, irrita, y yo pienso, lo personal, a mí no me representa. No me representa porque yo no quiero ver a una señora presidenta que está tan atendida a la opinión de su antecesor, que es un macho, pero en serio, digo. Eso todavía no hemos evolucionado. Por un lado votamos por una mujer, qué maravilla. Y por otro lado votamos por una mujer que se tiene que doblegar Totalmente. ante López Obrador. Entonces, ¿qué contradicción? ¿Qué es eso? Totalmente. Y que, por otro lado, y que repite los errores, es decir, el día de la mujer que debe ser un día libre, un día de expresión, libertad de expresión, de decir aquí estamos, aquí no, pone mamparas frente a Palacio. Sí. Entonces, ¿me entiendes? Manda dobles mensajes, Marcela. Y eso no está bien, no a estas alturas del partido, porque estamos hablando de 2025. Pero por otro lado nos decimos, bueno, en Estados Unidos no hay presidenta, nunca pudo llegar, ahí está el macho autoritario de Trump, ¿verdad? Híjole, son como muchos contrastes. ¿Algún mensaje que les tengas a las niñas bien de ahora? Que incluida Claudia, ¿por qué no? Incluida Claudia, porque, Sí, claro. Porque bueno, la verdad es que quieran mucho a este país. Yo les recomendaría a estas niñas bien, que quieran mucho este país, que se informen, que lean. Recuerdo cuando, ¿te acuerdas lo de Actial? Sí, de Vito Saramago, sí. el gran actor portugués Saramago. Y Monsiváis lo llevó a ver los hechos, porque había sido en iglesia, las muertes de Acteal, las mujeres indígenas. Y le pregunta, ¿qué quiere usted decir? ¿Qué mensaje envía usted a la ciudadanía? Dice, que lean el periódico. Tienen el sentido, eso les hará un sentido de responsabilidad. Y tienen ese sentido de responsabilidad. Deben de sentirse responsables de su país, participativos de su país, dijo José Saramago. Y yo sí les diría a estas niñas bien, diviértanse, vivan su sexualidad con toda la libertad del mundo, viajen, estudien, métanse a la universidad, no se casen luego, no tengan niños luego. Yo todo eso les diría, pero sobre todo, comprométanse un poquito más con su país, reenamórense de su país. Redescúbralo. No le vaya a pasar, oye, como Trump que quiere que Canadá sea el estado que 52 o qué estado. El de Canadá, sí. Sí, Canadá. Sí, no, eso no va a suceder en México. ¿Y por qué no? En ese sentido, como están las cosas tan amenazantes, no nada más aquí con Canadá, Estados Unidos y México, y respecto a nuestros problemas sociales, al crimen organizado, respecto a los inmigrantes, ¿por qué no se comprometen un poquito más? ¿Por qué no apoyar en la medida de nuestras libertades y consciente de ello, apoyar un poquito más a la presidenta, ¿no? ¿Pero a qué te refieres con apoyar? Con apoyar a la presidenta. Con apoyarla. Es decir, por ejemplo, informarse cuál es la relación de Trump y de Claudia. A ver, ¿por qué Trump es mucho más dúctil, entre comillas, mucho más tolerante, comillas, con Claudia? ¿Será porque es mujer? Porque con Trudeau no es el caso. Entonces yo diría que a estas niñas bien leyeran sus últimas declaraciones, lo observaran, opinaran si les gusta o no les gustan sus discursos, la criticaran, que es fundamental, la crítica, fundamental en estos tiempos, que se sintieran parte de. Lo que pasa es que la oposición está tan pobre, Marcela, en lo que se refiere a PAN y al PRI. Es que ya sería un pecado no estar informada y no hacer algo si estás en una trinchera de privilegio, ¿no? O sea, estás en un lugar en donde tienes las herramientas para ser una mejor ciudadana, como niña bien,
Y si no haces eso, si te la pasas en el café y no quieres hablar de política, Sí, no, exacto, a mí no me importa porque pues estoy muy lejana, ¿qué? No, sus hijos, los nietos, lo que viene, pues tienen que activarse un poco en eso, ¿no? Exactamente. ¿Sabes cuándo les va a pasar a las niñas bien de ahora? Ese despertar de, sí voy a hacer, cuando les toque toda esta parte económica que estamos viendo que se está desdibujando y se está haciendo añicos con toda esta parte de Trump. Entonces, cuando lo sientan en su bolsillo y cuando se enfrenten a la historia que llevas tú en Las Niñas Bien, que léanlo, creo que ahí va a ser un despertar, ¿no? De esta sociedad. Va a ser un despertar, triste despertar. Sí. Porque es cierto que el mundo está cambiando. Vamos a vivir una nueva era. Una nueva era. Ya no va a ser el mundo de los privilegiados, de la justicia, ya no va a ser el mundo no, va a ser un mundo violento, cada vez más violento. Vamos a tener sorpresas desagradables, tristes, pero sí tenemos que comprender, entender, porque si no, nos vamos a sentir huérfanas, vulnerables. Muchas gracias, Guadalupe, y felicidades por Muchas gracias 40 años de Las Niñas Bien y esperando próxima conversación. Gracias. Tú eres una súper niña bien, ¿eh? Gracias. Gracias, Marcela. Gracias a tu auditorio. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.